Estimados hermanos, vamos entonces al mensaje de hoy. Quiero partir con lo siguiente. De acuerdo al sitio web Diario Financiero, publicó en octubre del 2022 que aproximadamente un 57% de las familias en Chile están endeudadas. Aunque estos índices han ido disminuyendo en los últimos años, porque por ejemplo en el año 2014 se hablaba que el índice de endeudamiento de las familias en Chile llegaba a un 73%, el 2017 bajó a un 66% y hoy día, a pesar de la situación complicada económicamente, se habla de que en Chile, según la publicación de octubre de 2022, Diario Financiero, según una encuesta del Banco de Chile, un 57% de las familias en Chile están endeudadas. ¿Hay alguno acá? No levante su mano. 57%, pero está disminuyendo. Ahora, hermanos queridos, quiero hablarles hoy día de las deudas, porque esta deuda económica puede ser importante, un dolor de cabeza, no permitirme dormir y preguntarme cómo hacerlo y cómo resolverlo y cómo salir de este endeudamiento. Pero quiero hablarles hoy día de otras deudas que son importantes y muy graves y que están ocurriendo al interior de la familia. Por eso que le he puesto entonces a este mensaje, como dice ahí, perdónanos nuestras deudas. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 15. Veamos hoy día cuáles son las deudas que están afectando mayormente a la familia. Volvamos a la gráfica que tengo preparado, transmisión, porque ahí tengo el texto. Volvamos a la gráfica que yo traje. En Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos entonces a encontrarnos con este endeudamiento en Chile que yo les hablaba, pero también en Génesis capítulo 2, verso 15, versículo 16, quiero que leamos lo que dice la palabra del Señor al respecto. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. En la siguiente se señala lo siguiente. La serpiente, dice Génesis capítulo 3 del 1 al 8, donde estamos leyendo. Ahora, Génesis 3 del 1 al 8. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, ¿qué nos ha dicho? No coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? No es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Este texto que acabamos de leer, que uno en el capítulo 2 y otro en el capítulo 3, nos muestra que Dios puso a este hombre y a esta mujer en el huerto y les mandó que de todos los árboles del jardín podían comer, a excepción de uno solo, ¿cierto? Porque el día que coman de él, morirán. Y desde ese momento nos trasladamos al espacio y al tiempo que acabamos de leer, donde finalmente decanta esto en que terminan comiendo de lo que no tenían que comer. Por lo tanto, ahora quiero pasar al texto de Génesis 4, versículo 1 al 10, y ahora le pido a transmisión que me ayude a proyectar entonces
este pasaje de Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice: el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, dice el verso 3, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Verso 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Ya? Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Muchas gracias a transmisión. Volvemos entonces a la gráfica de Génesis 4. Hermanos, antes de comenzar y antes de desarrollar la idea de lo que les quiero compartir, estamos frente al relato de Adán y Eva como el relato de la primera pareja y la primera familia. Y a esta familia se suma en este caso dos hijos, que son en este caso Caín y Abel. Y a partir de estos relatos les quiero invitar que miremos dos importantes, como hablábamos, deudas, que hoy día, a mi entender, se están dando dentro de muchas familias, o daños con lo que muchas familias hoy día están quedando. Entonces nos preguntamos, queridos hermanos, como dice la siguiente imagen: ¿qué deudas se han contraído en la familia, y puntualmente qué deuda se contrajo en esta primera familia que la Biblia nos relata, la familia de Adán y de Eva, y con sus dos hijos que luego se suman, una familia compuesta por él, por ella y por los hijos, entendiendo que hoy día familia no es solamente papá, mamá, hijo, hija, sino que la familia hasta es unipersonal, hasta una persona en un hogar ya es una familia, un matrimonio sin hijos ya es una familia. Aunque no haya padre, madre y hayan abuelos, es una familia. La familia hoy día se da y se expresa de muchas maneras. Sin embargo, en el relato bíblico se nos muestra el desarrollo y el aparecimiento de un hombre, de una mujer, y frente a este matrimonio, a esta pareja, se suman entonces estos dos hijos. ¿Qué deudas contrajo, por lo tanto, esta familia? ¿Cuáles fueron entonces los daños que se hicieron? Entonces quiero partir mostrando el primer ejemplo, que es el ejemplo de Adán y de Eva. Hablemos entonces de ellos. Dios les había dicho que se mantuvieran y respetaran una indicación. La indicación era que de todos los árboles podían comer a excepción de uno, y esa indicación, a observarla, significaba obediencia al Señor. Pero cuando entramos entonces en el relato, uno ve que uno fue tentado, el otro le da al otro, y al final los dos terminan comiendo del fruto que tenían prohibido tocar y tomar. Y esa acción, ¿a qué les lleva? Esa acción les lleva a que cuando Dios estaba paseando por el huerto, ¿qué hace el hombre y la mujer? Finalmente se terminan escondiendo. Cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Supimos que andabas en el huerto y nos escondimos. Tomaron conciencia de su desnudez. Escapan de Dios. Hermanos,
En este año donde nos hemos dado como cita o como lema como iglesia o como tema a trabajar diciendo que la familia sí importa, quiero decirles que uno de los daños que muchos están provocando y que esta familia en particular se provocó es el daño, o como dice ahí, una deuda espiritual. Todos y cada uno de los que componemos un grupo familiar tenemos una tremenda responsabilidad. Por ser parte de una familia, tengo un compromiso que desarrollar, tengo una deuda que pagar, tengo algo con lo cual debo estar al día. Y esto es ese endeudamiento espiritual con el que muchos están cayendo en el día de hoy. ¿A qué nos refiere? Y déjenme explicarlo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando en un hogar, en una familia que es cristiana, supuestamente cristiano, y los dos han abrazado la fe, cuando uno de los dos comienza a descuidar su relación con Dios, eso afecta a la familia y deja a su familia endeudada. Y hoy día lo quiero presentar de esta manera. Cuando uno de los miembros de una familia, conociendo al Señor, amándole, sirviéndole, el día de mañana comienza a abandonar de la fe y soltarse del Señor, es como un Adán o una Eva que, debiendo obedecer y manteniéndose obedeciendo la indicación del Señor, finalmente termina tomando lo que no tiene que tomar y termina haciendo lo que no tiene que hacer. Hoy día quiero decir honesta y directamente que cuando un miembro de una familia, llámese esposo, esposa, hijos, hija y quien sea, conociendo al Señor, decide desoírle, decide apartarle y serle rebelde, entonces está dejando endeudada a su familia, porque debiéndole pagar lo que tiene que pagar. Cuando me refiero a pagarle con su vida espiritual. Cuando cada hermano, cuando cada miembro se mantiene en el Señor, cuando un padre, cuando una madre, cuando un esposo, cuando una esposa, cuando los miembros de una familia buscan del Señor, entonces tienen a esa familia al día en sus deudas. ¿Me explico? Nos preocupa tanto tener nuestras cuentas al día como el agua, la luz y tantos otros gastos, una deuda repactada tal vez, pero a muchos no les importa, y en muchos hogares cristianos, incluso cristianos, no les importa esto, y hoy día es lamentable ver hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos que, habiendo conocido al Señor, no se han mantenido en esta relación con Dios, no se han mantenido en el jardín que Dios puso para cada uno de nosotros, escuchando la voz de Dios y sabiendo dónde no tengo que entrar, dónde no tengo que hacer, sino que no les ha parecido esto y simplemente se han ido del Señor. Hoy día yo les quiero hablar a todos los hermanos y hermanas, entre comillas, que un día amaron al Señor, se les sirvieron y estuvieron en sus caminos y hoy día están apartados de Él. El hombre y la mujer que está actuando así es un Adán y es una Eva, y está endeudando a su familia. Le preocupa más dejar a su familia con sus deudas económicas saldadas, le preocupa más eso que saldar sus deudas con su familia en lo espiritual. Cuando un hombre y una mujer camina con el Señor, cuando alguien acá ora al Señor y hace su tiempo de devocional y permanece en Cristo, no se está beneficiando solo a sí mismo, está beneficiando y bendiciendo ¿a quién? A su familia, a su hogar, a su entorno. Por lo tanto, cuando Adán y Eva, o Eva y después Adán, no caen en la cuenta, no reflexionan en la gravedad de esto, no se dan cuenta que lo que viene por delante no es que solo ellos se afectan a su entorno. Por lo tanto, cuando tú, hermano, hermana, y quieres estar en su casa, aunque seas tú solo, el que cree en el Señor, sigue orando, sigue leyendo la palabra, mantente en el Señor, porque al hacerlo estás haciendo que tu familia no tenga deuda alguna en lo espiritual, aunque nadie más lo haga. Pero de esto se olvidó esta primera pareja. Y aquel que se ha apartado del Señor, hoy día yo le quiero decir, tienes que volver al Señor, porque el que antes anduvo con el Señor y hoy día no está. Aquí en la iglesia hay parejas donde solo uno sirve al Señor, donde solo uno ama al Señor, donde solo uno se congrega, donde solo uno, y el otro cree que por no venir y no amar al Señor y no seguirle, cree que nada va a pasar. No es así, no es así. Hay
un vínculo tan perfecto en una familia que cuando los dos se mantienen en el Señor, no es una cuestión solamente de yo estar bien con Dios. Estar bien con Dios repercute en el bienestar de todo un hogar, de toda una familia. Así que es una tremenda responsabilidad como ser consecuente con lo que digo, con lo que hago, mantenerme en deuda al día, cumplir mis responsabilidades. Pero yo diría en esta mañana, y me atrevo a decirlo, que lo más importante de cada uno de nosotros como miembros de un hogar es que tú y yo no nos separemos del Señor. Amén. Mantengamos nuestra comunión, porque no solamente me mantiene a mí en comunión, estoy siendo de bendición con mi entorno. Sigue orando, sigue buscando al Señor, aunque los demás no lo hagan. Los demás tendrán que dar cuenta, pero en esta mañana yo le hablo a los esposos, a las esposas, a los hijos, a todo aquel que esté escuchando y que alguna vez amó al Señor, le sirvió y disfrutó caminar con Él. Si no lo estás haciendo, estás endeudando a tu familia. No le estás pagando a tu familia lo que le tienes que pagar y estás dejando una familia endeudada. Es triste ver hombres o mujeres que a veces abandonan el hogar y dejan a una familia endeudada, teniendo que asumir cuentas y deudas pasadas. Ese daño le hace quien no busca al Señor. Ese daño le hace quien se aparta del Señor, creyendo que solo importa lo que Él quiere. Incluso si me detengo en el texto bíblico que estamos leyendo, ¿qué le pasó a la mujer? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno, que era bueno para comer, pensó en sí misma, que tenía buen aspecto, que era deseable, pensó en sí misma. Eso es lo que hace el que se aparta del Señor, siendo que anteriormente le amó, le sirvió, le conoció, pero un día creyó en sí mismo, en su gusto, en su placer. El egoísmo nos hace olvidarnos de la responsabilidad que tú y yo tenemos de mantenernos en el Señor. Así que, hermano, iglesia y quienes están en su casa, hoy día les digo, mantengámonos en el jardín, mantengámonos sirviéndonos de lo que el Señor nos da, pero de aquello que el Señor dijo, no lo toquéis, mantengámonos lejos. Mantengámonos orando, leyendo la palabra, buscando la comunión con Él, porque quien lo haga en su hogar lo está bendiciendo. Así que, hermanos queridos, como dice allí, Adán y Eva dañaron a su familia en lo espiritual y la dejaron endeudada. Y eso afecta a toda familia y todo hogar. Y por eso es que hablo en este minuto, si hay algún hogar y alguien que está acá, vuélvete al Señor. Búscale de nuevo. Si no lo haces, esta deuda permanece y uno le está privando a su familia de una bendición, de una ventaja espiritual, de una riqueza espiritual. Así que, padres, sigan presentes en el Señor. Esposos, sigan orando, júntense a orar, lean la palabra, manténganse firmes, aunque los hijos no quieran seguir. Esposas, si no ves a tu esposo que sigue contigo y no te acompaña en el Señor, sigue adelante. Y hombres o mujeres que se han apartado del Señor, vuélvanse a Él y paguen su deuda. No sé si se entiende. Paguen su deuda, paguen su deuda. Así que, estimados hermanos, en el relato de esta primera familia, ellos se dañaron en lo espiritual de esta manera y por supuesto afectó a esta familia. Hay otro daño que está en el relato de Caín y Abel. En el relato de Caín y Abel, y en el siguiente relato, ¿qué pasó? Son miembros de la misma familia. Son miembros de la misma familia. Pero aquí hay algo que conviene también la pena detallar. Como los celos, como la enemistad, como los resentimientos, como las peleas, como las discusiones, como los rencores, como todo esto afecta y endeuda a la familia a nivel de lo relacional. Si lo primero era espiritual, esto es relacional. Y esto significa que así como entiendo que sobre mí pesa la responsabilidad espiritual de mantenerme tomado del Señor, también sobre mí y sobre nosotros pesa la responsabilidad de cuidar las relaciones al interior de mi hogar, de ser una persona que contribuye, que colabora, que trabaja su mal humor, que trabaja sus relaciones y que evita entrar en estas cuestiones emocionales que al final decantan en un quebrantamiento de las relaciones al interior del hogar. ¿Qué pasó con Caín y Abel?
cómo los celos, cómo el rencor se apoderaron, lo aprisionaron, lo dominaron y finalmente le quita la vida a alguien de su propia sangre, con todo lo que eso conlleva. Una familia destruida, una familia que es mostrada muchas veces como modelo en algunos aspectos, pero si uno ahonda, que no hay que andar tanto tampoco, se da cuenta que al final el modelo a veces es externo, pero lo que pasa adentro es bastante grave. Entonces, esta es una de las deudas que está afectando a muchas familias, y aquí es donde se necesita, hermanos, una colaboración tremendamente importante. Este año nuestro lema es: la familia sí importa. Y si nos importa, va a significar que de cada uno de nosotros una tremenda colaboración para evitar este tipo de peleas y discusiones. Tantas familias peleadas por años, tantas discusiones que se han vuelto crónicas al interior del hogar, desavenencias, malentendidos, no se puede conversar, no se puede dialogar, no nos podemos entender, ya no nos llevamos bien, ya no nos sentamos a la mesa, cada uno se va a comer a su lugar, ya no podemos dialogar con confianza, se está a la defensiva, se dice algo y se toma mal. Son tantas cuestiones que se han metido al interior de tantos hogares que uno, cuando le preguntas estás bien, pero al interior del hogar, al abrir las puertas, resulta que hay situaciones de distanciamiento, de incomunicación. Esposos, matrimonios que ya no se están comunicando como era antes, solamente lo justo y necesario. Hijos que se han rebelado, que no quieren escuchar. Y uno ve esta falta de colaboración, uno ve este germen de Caín que se ha metido y se ha introducido en tantos hogares donde uno no quiere resolver, sino que quiere ejecutar. Donde uno no quiere la reconciliación, sino que quiere cortar. ¿Me entienden? Entonces, esa es una gran deuda que alguien deja a su familia cuando no es colaborativo, cuando no es conciliador, cuando no es comunicativo y cuando quiere dejar las cosas así. He visto muchas veces la falta o la ausencia de disposición a dialogar y arreglar las cosas, sino que por el contrario, no, dejémoslo así nomás, no hablemos nada. Entonces, cuando alguien no tiene esta voluntad, sino que es muy parecido a Caín y todo le parece mal y no quiere, entonces está endeudando a su familia, porque hay fallas en llevarse bien con algunos miembros de la familia. Es la persona que no quiere colaborar para estar bien con todos, el que mantiene una actitud y conducta de pleito, digámoslo así, le debe a su familia y la deja con una tremenda deuda. Entonces, hermanos, en esta primera familia uno puede detectar estas dos clases de deudas. Y que por lo tanto nos llevan a nosotros a pensar cómo está entonces nuestra vida, cómo está nuestro hogar. Hermanos, preguntémonos, miremos estos dos gérmenes, miremos estas dos deudas que las vemos en esta familia. ¿Cómo está nuestra familia en todo esto? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está en nuestra casa al respecto de esto? ¿De qué manera se encuentra? ¿He sido alguien tan ocupado que no me he preocupado, no me he ocupado de mi vida espiritual, creyendo que esto no es importante? ¿He sido una persona que está en comunión con Dios o que está descuidando su comunión con Dios? ¿Es alguien que procura llevarse bien en la familia, no dando lugar a rivalidades, celos y discusiones? En esto muchas veces hay que ser muy sabio, muy tranquilo, con mucha mansedumbre para tratar de cuidar que las cosas en casa estén tranquilas y estén bien. Se necesita de hombres y mujeres con carácter de Cristo, que sean mansos, que sean humildes, que sean sumisos y que sean muy colaboradores para que la relación al interior del hogar esté buena, esté bien. Y yo quiero felicitar en esta mañana porque sé de muchos que tienen un espíritu afable, amable y que buscan la conciliación, la comunicación y que las cosas en el hogar estén bien. Cuando uno tiene esa actitud de Cristo, esa actitud amable, cordial, humilde, sencilla, cuando aprendemos del Señor que es manso y que más humilde de corazón, favorece el que yo sea una persona
que ayuda, que es proactiva en llevar una buena relación al interior de mi hogar. Seguramente alguno se sentirá pasado a llevar. Seguramente alguno se sentirá que no es escuchado o no es comprendido, que yo siempre tengo que ceder. Pero hermano querido, en todo lo que uno siembra, cosecha. Todo lo que uno haga en favor de su familia, cosecha. Así que nos preguntamos, ¿cómo está todo en nuestra familia? ¿Cómo está todo en nuestro hogar? Hermanos, para concluir, hay 2 deudas que las tenemos que estar pagando todo el tiempo si queremos tener familias que estén sólidas, entre otras cosas. Y solo me he referido hoy día a 2. Uno, que mi vida espiritual, que mi relación con el Señor se mantenga firme todos los días, aunque los demás no lo quieran hacer. Esto nos habla también aquel que se ha apartado del Señor, porque no es menor hacerlo. El que sigue persistiendo en esta actitud mantiene a su familia endeudada porque no le está pagando con su riqueza espiritual. Así que eso es una deuda que debemos pagar. Y número 2, es la deuda relacional, la cual debemos pagarla todos los días y ser personas y agentes de paz, reconciliadores, conciliadores, afables, amables. ¿Es verdad que me van a dar en una mejilla? El Señor me dice que tengo que poner la otra. Pero ser agente de paz, digámoslo así, y no alguien que apaga el fuego con benzina, como dicen algunos, sino que alguien que en la paz del Señor y en el Espíritu de Él busca entonces la solución. Si alguien se encuentra tal vez perdido en esto, yo quería decirles que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para cerrar, es Cristo el que nos puede ayudar a devolvernos, a retornar al camino, a restaurar nuestro hogar, a restaurar nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él pudo ser capaz de vencer todo lo que para nosotros era imposible de vencer. Por lo tanto, para poder tener familias que sí verdaderamente nos importan, necesariamente hay que volvernos a Jesucristo. Maridos, esposas, hijos, hijas, esto no se puede realizar solo. Esto se realiza cuando estoy tomado de las manos del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino para volver a encontrar la senda, para tener familias que de verdad nos importan. Él murió, Él resucitó, Él venció todo el poder que para nosotros era imposible de vencer. Así que el único que puede ayudarnos a tener familias bien consolidadas es Jesucristo, quien nos ofrece salvación. Cristo es la verdad y Cristo es también la vida. Y en Él encontramos el camino correcto y no el equivocado que encontró esta primera familia y esta primera pareja. Hermanos, me alegro que la Biblia nos muestre este ejemplo, porque es una advertencia. Es una muestra para que nosotros podamos pagarle a nuestra familia en lo espiritual y también ¿en qué? En lo relacional. Así que oremos esta mañana, esta tarde, por nuestra familia. Les invito a que en su puesto miremos y reflexionemos en lo que hemos escuchado. Cierre sus ojos. Vamos a orar y decirle, Señor y Padre nuestro, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestras deudas, como decía el título de esta reflexión. Perdónanos nuestras deudas cuando hemos visto a esta primera pareja, Adán y Eva, a sus hijos, Caín y Abel, y cuánto sucedió al interior de ellos. Cómo esta historia, Señor, la podemos aplicar a nosotros a fin de evitar caer en el mismo error. Porque no bendigo a mi familia si me aparto del Señor. No bendigo a mi familia si me alejo de Él y me olvido y no le sirvo. No bendigo a mi familia, no solo me afecta a mí, afecta a toda mi familia. Y la mantengo endeudada porque no le estoy dando, no le estoy entregando lo que ellos debiesen recibir. Señor, te pedimos perdón, perdónanos nuestras deudas. Si alguien no lo está viviendo, no está buscando de ti, Señor, está afectando y está dañando a su familia. En el nombre de Jesús te pedimos perdona nuestras deudas, Señor, para que haya arrepentimiento y haya este retorno a ti, a Jesucristo. Si hemos fallado, Señor, en pagarle a nuestra familia una buena relación y no hemos contribuido a ello, sino que hemos dado espacio a enemistades, resentimientos, o ha habido tantas peleas, discusiones,
muchas veces se cosecha o se saca el pasado y se trae el presente, tantas veces sin perdón. ¿Cuánto perdón hace falta al interior de nuestras familias? Señor, gracias por los que han podido perdonar, han podido reconciliarse, han podido ser personas, hombres y mujeres que han buscado la paz en sus hogares. Pero en esta hora queremos reprender a todos los Caín, a todos los Caín, a todos aquellos que buscan dividir, que buscan el pleito, el choque, la confrontación, que no les importa nada porque el egoísmo se ha apoderado tan fuertemente que quien es egoísta solo piensa en sí mismo. Pero Señor, gracias, porque Jesús es el camino. Jesús, y en Él podemos retornar, regresar, volvernos, y en Él encontramos el camino para la verdad y también para la vida. Padre, confróntanos con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y como dice este canto, Señor, queremos más de ti, queremos servirte, porque este es nuestro deseo.